Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se les esté pasando muy bien. El día de hoy vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado la vez pasada, en el cual decíamos y vimos ejemplos en donde cuando calculamos las derivadas de segundo orden, las derivadas mixtas, sucedían que estas derivadas eran iguales. También vimos un ejemplo en donde esto no sucedía. Y les decía yo que, bueno, sí, vimos el ejemplo en donde no siempre pasa, pero íbamos a establecer condiciones para la cual esto podíamos garantizar que siempre pasaba. ¿De acuerdo? Entonces, nada más como voy a rescatar este resultado que demostramos al final del segundo video, de la segunda parte de la clase uno, para poder demostrar lo que conoceríamos, lo que vamos a conocer como, o que se conoce como el teorema de Cauchy, Schwarz-Clairaut. Entonces, vamos a enunciarlo. Este lema, les repito, fue el lema que demostramos la clase pasada, pero nuestro teorema, el importante que vamos a demostrar en esta clase, es el bien conocido teorema de Schwarz. Claro, entonces denme un segundito. Schwartz, claro. Y, ah, ya me acordé, Clarent, creo que se escribe así. Bueno, si lo escribo mal, una disculpa. El cual dice lo siguiente. Dice, toma una función f que parta de un conjunto abierto contenido en R2 a los reales. Y de tal manera que satisfaga que cuando tú calcules la parcial mixta de la función, ya sea que lo hagas primero con respecto de x y luego con respecto de y, o bien que cuando calcules la segunda parcial bueno, la parcial de segundo orden, donde derivas primero con respecto de y luego con respecto de x, estas dos cosas existen en todo punto de D y que además son continuas. Existen y son continuas. O sea, como funciones que van de R2 a R, también son funciones con la misma característica que tiene la F original, ¿de acuerdo? Que sean continuas en D. Y entonces lo que tú vas a poder asegurar, según este teoremita, es que cuando tú calcules la derivada parcial de segundo orden, la mixta, cuando derives con respecto de X y luego con respecto de Y lo evalúas en un punto, esto va a coincidir con la derivada de segundo orden, con que si tú derivaras primero con respecto de Y luego con respecto de X, también en el mismo puntito. Y no importa qué punto tú tomes dentro de este conjunto abierto. Este teoremita es muy importante y de hecho lo van a ver mucho cuando ya estén en la parte de variable compleja, pero bueno, nosotros estamos trabajando sobre variables reales y vamos con nuestra prueba. Entonces, en este video, la prueba no es, si bien no es larga, pues bueno, tampoco es sencilla del todo, pero nada que no podamos hacer ya ocupando este teoremita que vimos la vez pasada. Entonces, la prueba iría más o menos así. Deme un segundito, no está aprendiendo esto ya. La prueba iría en el siguiente sentido. ¿Sí? A diferencia de, pues bueno, del bloque anterior que hacíamos muchos dibujitos, aquí no tenemos la posibilidad de ello, pero bueno, al menos en términos de cuentitas, nada que no podamos hacer. Entonces, lo que hacemos es tomar un punto cualquiera que viva en este conjunto abierto. Y entonces vamos a empezar calculando esta derivada parcial. Entonces, hay que recordar, por tanto, cuando nosotros calculamos la derivada de segundo orden de la función f, donde primero se deriva con respecto de y, luego se deriva con respecto de x, en el punto x0, realmente estamos calculando la derivada parcial con respecto de x de esta función. ¿De acuerdo? Obviamente en el punto x0. Cuando nosotros calculamos la derivada parcial con respecto de x, estamos determinando, según la definición, esto es un límite. ¿De acuerdo? Donde la h tiende a cero. Y donde hay que recordar también, por supuesto, es que en el momento que nosotros hacemos esta parcial, estamos calculando una derivada direccional de la función en específico, de esta función, donde la u es el vector unitario o el vector canónico 1,0. Y entonces, según la definición que nosotros dijimos, cuando calculábamos una derivada direccional, que en este caso es la parcial, pues es realmente, la definición nos dice que es la función que tú quieres derivar, evaluada en el punto x0, bueno, en el punto x, sumada con h veces el vector canónico, que en este caso es el 1,0. ¿De acuerdo? Y a eso le vas a restar la derivada, bueno, la función que tú vas a querer derivar, ¿de acuerdo? Pero evaluada en el mismo punto x, ya sin tomarle en cuenta el incremento de la h. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la definición que nosotros tenemos de, de lo que hemos
y todo dividido, perdón, sobre h. ¿De acuerdo? Entonces, eso es calcular la derivada parcial con respecto de x de la función que estamos trabajando. Entonces, hasta aquí, pues bueno, creo que no hay ninguna duda. Ya saben, por favor, si tienen cualquier duda, recomendación o algo que no se entienda del todo, por favor, háganlo saber en los comentarios o quizás en Classroom, en una tarea, en un correo, etcétera, para poder ir avanzando lo más parejamente posible. Entonces, hasta aquí tenemos, bueno, espero no haya ninguna duda. Vamos con lo siguiente. Esto al final recuerden que es lo mismo que si nosotros tuviéramos, o sea, esto corresponde a calcular el límite cuando h tiende a 0 y el punto x, pues bueno, lo podemos poner en términos de coordenadas x y y. Nada más que déjenme ver si nos conviene o no nos conviene. Yo creo que, yo creo que sí. A ver, voy a ponerlo aquí. Sea un x0. Aquí está el puntito x0, x0, x0. Sobre todo porque voy a ocupar el límite anterior. Entonces vamos a decir que el x0 tiene coordenadas x0, y0. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo para que podamos hacer esta suma que tenemos aquí. Entonces significa que aquí nos va a quedar la parcial de la función f con respecto de la variable y. Y aquí tenemos el punto que tiene coordenadas x0 más h, y0. ¿Sale? Aquí lo único que hice fue sumar este par, ¿no? Es sumar este vector que tiene, bueno, este punto que tiene estas dos coordenadas con este segundo punto que tiene, pues bueno, las coordenadas h, 0. La segunda parte, que es restarle la parcial con respecto perdón, de esta función, pues es nada más cambiarle en el punto x0, y0. Y por supuesto, no hay que olvidarnos que esto está dividido sobre la h. Y entonces, hasta aquí lo que hemos hecho nada más es cambiar el x0 por por sus dos coordenadas. Después lo que vamos a ver, o lo que hay que recordar, es justamente qué significa cuando nosotros calculamos la derivada parcial de este tipo de cosas. Cuando estamos calculando esta derivada y esta derivada según la definición que vimos previamente. Entonces, ok. La parte verde, la que acabamos de sombrear en la parte verde, la parcial la parcial de la función, ¿qué está sucediendo? La parcial de f con respecto de la y, evaluada en el punto x0 más h, y0, al final cuando nosotros calculamos una derivada parcial, otra vez es una derivada direccional, sigue siendo un límite, ¿de acuerdo? Esto lo voy a poner otra vez así, como lo pusimos antes, como lo puse en la parte de arriba. Esto significa calcular una derivada direccional de la función que en este caso es la f, y donde el vector u, en el caso de que estamos derivando con respecto de la y, es el vector que tiene coordenadas 0,1. Y entonces significa que esta expresión nos tiene que quedar el límite de la función original evaluada en el punto donde estamos calculando la derivada, que en este caso es ¿no? Tenemos x0 más h, y0, y a este le vamos a sumar. Y para no confundir con la h que está aquí, le vamos a sumar k veces el vector 0,1. ¿De acuerdo? Y entonces significa que el límite lo estamos calculando cuando la k tiende a 0 y le tenemos que restar la función original evaluada en el punto donde nosotros estamos calculando nuestra derivada. ¿De acuerdo? Y pues bueno, nada más sería esta parte. Esto es la definición de derivada direccional en este punto. ¿Vale? Esto todavía, todo dividido, por supuesto. Todo dividido sobre k. Y entonces al final lo que nos está quedando es el límite cuando la k tiende a 0. Y haciendo la suma de esta parte de aquí, tomando en cuenta que este vector tiene este par de entradas y que le voy a sumar este de acá, nos quedaría la función original evaluada en el punto x0 más h y donde la segunda coordenada sería y0 más k. La segunda parte nos queda la f evaluada en x0 más h, y0. Claro, todo esto, por supuesto, dividido sobre k. Esto significa que es lo que nos quedó en la parte verde, en esto que señalamos y que sombreamos de este color. Este mismo razonamiento lo vamos a ocupar con la parte que sombreamos en rosa, nada más que aplicado con esto. Entonces, para la parte rosa significa que nos quedaría lo siguiente. Calcular la parcial otra vez con respecto de la y de la función f en el punto x0, y0,
según nuestra definición, también corresponde a calcular un límite. Así como hicimos hace un momento, es el límite en donde aquí es una derivada direccional, otra vez la misma idea, con el mismo dirección, nada más que ahora el punto donde estamos calculando la derivada tiene estas coordenadas, a diferencia del anterior que estábamos calculándolo en este puntito. Y entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que esto es el límite, cuando la k tiende a 0, de la función evaluada en el punto x0, y0, ¿de acuerdo? Al cual se le va a sumar k veces la dirección, que en este caso es el 0,1. Y al cual se le resta otra vez el punto con coordenadas originales, que es el y0, x0, y0. Y por supuesto, todo dividido sobre k. Repito, esto es lo que correspondería a la parte rosa, ¿de acuerdo? Y que es básicamente la definición de derivada direccional. Entonces, bueno, aquí podemos simplificar un poquito más. Lo voy a hacer también aquí, así como lo hicimos en el anterior. O sea, esto quedaría como el límite cuando k tiende a 0 de la función no evaluada. Y lo que voy a hacer es otra vez sumar a este par de coordenadas. Aquí, perdón, no debería haber unas, debería haber una coma. Vamos a sumar estas coordenadas con estas coordenadas. Entonces nos quedaría x0, y0 más k, menos la función evaluada en x0, y0, y todo dividido, por supuesto, sobre k. ¿De acuerdo? Entonces significa que la expresión que nosotros teníamos previamente, ¿qué es esto? Esta parte la puedo cambiar por este límite, esta parte la podemos cambiar por este límite, ambos se aproximan a 0, ambos se dividen en sobre k, y entonces, ocupando este par de identidades, esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que lo voy a poner si quieren con un asterisco para que no se pierda. Significa que asterisco nos quedaría como, nos sigue quedando límite. Seguimos empezando cuando la h tiende a 0, nada más que ahora habría un segundo límite, donde la k tiende a 0. Tendríamos que restar esta expresión, que es justamente esto, le vamos a tener que restar esto de aquí. Entonces, a ver, vamos a escribirlo. Entonces significa que nos quedaría lo siguiente. En la parte de arriba nos quedaría la f evaluada en x0 más h, y0 más k, al cual le voy a restar la f de x0 más h, y0, ¿de acuerdo? Esta es la parte verde, y le voy a restar todo esto que viene aquí. O sea, le voy a restar la función evaluada en x0, y0 más k, menos la función evaluada en x0, y0. Todo esto dividido sobre la k, y que a su vez estaba dividido todo sobre la h. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos una expresión que sí es un poquito grande, pero bueno, nada complicado. Esta parte es esta h, esta k que salió aquí fue de juntar esta k junto con esta k. Entonces, ok, lo que nos quedaría, y reescribiendo todo esto un poquito más compacto, lo que nos quedaría es dos límites seguidos, uno cuando h tiende a 0, otro límite cuando k tiende a 0. En la parte de arriba nos quedaría esta expresión, ¿de acuerdo? Que simplemente vamos a copiar y pegar. ¿De acuerdo? A esa parte le estamos restando, obviamente, todo esto que viene después, que también simplemente vamos a copiar y pegar. ¿De acuerdo? Y que a su vez todo esto está dividiéndose sobre h multiplicado por k, que es justamente este par de aquí. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, bueno, lo que vamos a hacer a continuación es, miren, observen que toda esta parte que tenemos en el numerador, ¿vale? Todo esto que tenemos aquí coincide, voy a irme así lentamente, todo eso que está en azul coincide con lo que nuestro telemita habíamos puesto acá. Y según nuestro lema, significa que esta expresión que nos quedó aquí, la puedo intercambiar por esto que yo tengo acá. O sea, ¿eso qué significa? Voy a hacer un acercamiento. Significa que esto nos quedaría como el límite cuando h tiende a 0, después el límite cuando k tiende a 0,
en donde aquí iría la parcial de segundo grado de la función f. Abajo iría derivado primero con respecto de x, luego derivado con respecto de y evaluada en el punto z1, z2, y que a su vez esto está multiplicándose por h y k. Eso es lo mismo que tenemos en la parte de arriba, esto de acá. ¿De acuerdo? Y entonces en la parte de abajo nos quedaría otra vez h y k. Obviamente aquí ya saben lo que va a pasar. Podemos cancelar este y este. Y entonces significa que lo que nos quedaría es, perdón, nos quedaría, nos queda aquí como el límite, primero cuando la h tiende a 0, después el límite cuando la k tiende a 0, y acá nos quedó la parcial de segundo grado de la f, primero derivado con respecto de x, luego derivado con respecto de y evaluado en el punto z1, z2. Pero aquí hay que darle un poquito de contexto, hay que recordar lo que significan el x1, el z1 y el z2, y el h y el k, por supuesto. Entonces, el contexto es, y recordando lo que hicimos antes, tomábamos el punto x0, ¿no? El que le ponemos la barrita, que es el punto que está aquí x0, y0. Después lo que decíamos es, tómate un incremento sobre este punto y de este incremento llámalo h. Entonces, este nuevo punto es el que tiene coordenadas x0 más h, la y0 no cambia. Después, tómate un incremento de forma vertical y ese incremento de forma vertical, tómalo de tamaño k. ¿Sale? Esto es h, esto es k, y entonces significa que este punto tiene coordenadas, pues la primera no cambia, la segunda es la que va a cambiar porque es la que está cambiando verticalmente, y con eso ya vamos a poder formar un rectángulo. Al formar ese rectángulo, lo que nos queda es un cuarto punto en donde tenemos coordenadas x0 más h, que se está incrementando la primera coordenada y se está incrementando también en la segunda coordenada. ¿De acuerdo? Y la particularidad que tiene este punto que está aquí, que vamos a poner en color naranja, la particularidad que tiene ese punto es que ese punto pertenece al interior del cuadradito. O sea, este punto es el z1, z2. Cuando nosotros decimos que la h y la k se van a 0, significa que este incremento se va haciendo cada vez más pequeño y este incremento se está haciendo cada vez más pequeño. Al hacer estos incrementos cada vez más pequeño, el rectángulo se va haciendo más corto. Y por supuesto, el punto que siempre debe de estar en el centro, bueno, no en el centro, el punto que siempre debe de estar dentro del rectángulo, cuando tenemos un incremento pequeño, pues el punto está cada vez más cerca. Si el incremento es todavía más pequeño, o sea, si esta parte es h y esta parte es k y estamos con un rectángulo chiquito, entonces el punto z1 pues está más pegado al puntito original, que es el punto x0. Y entonces, el hecho de que la función sea continua, las parciales sean continuas, como la parcial cuadrada de f con respecto de la x y con respecto de la y es continua, entonces podemos garantizar que el punto Z1, Z2, pues está aproximando cuando la H se va a 0 y cuando la K se va a 0, o sea, cuando este rectángulo se está haciendo cada vez más pequeño, pues significa que este punto cada vez se está pareciendo más a esto. O sea, significa que, que el Z1, Z2 se está pareciendo al punto con coordenadas X0, Y0. Lo cual implica que este doble límite, el límite cuando h y k se van a 0, cuando el rectangulito se está haciendo cada vez más pequeño, pues significa que estos dos puntos se van acercando a este punto de acá. Y entonces, esto significa que al final quedaría la parcial, pues a la función, que se supone que es continua, con respecto de x, con respecto de y, evaluada en el punto con coordenadas x0 y y0. ¿Sale? Que no es otra cosa más que la derivada parcial de segundo grado de la misma función, evaluada en el punto x0 que nosotros elegimos desde el principio. Y eso ya concluye nuestra prueba. Porque si ustedes observan, empezamos primero derivando con respecto de y, luego con respecto de x, y terminamos aquí primero derivando con respecto de x y luego con respecto de y. ¿Sale? Entonces nada más vamos a escribir eso. Por tanto, la parcial de segundo grado de la función, derivando primero con respecto de y luego derivando con respecto de x, en un punto cualquiera donde las funciones estas sean continuas, pues significa, perdón, que estas derivadas mixtas pues también tendrían que coincidir. Para todo punto
en el conjunto abierto. No necesariamente en el punto x, eso lo tenemos nada más de partida, pero realmente en ningún momento le dimos alguna particularidad especial, más que pedirle que estuviera dentro de mi conjunto abierto con el que empezamos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que estamos demostrando es que esta identidad se cumple para todos los puntos que pertenezcan a ese conjuntito abierto, y esto concluye nuestra teoremita de Cauchy. ¿Sale? Entonces, bueno, yo creo que con esta parte vamos a terminar en este video, pero me gustaría hacer algunos ejemplos, sobre todo para que no se queden con la idea de que esto solo funciona para, bueno, solo trabaja o solo es válido, mejor dicho, para funciones que van de R2 a R. Ya verán con o ya vieron verán más con Rogelio ejercicios de este tipo para funciones que tengan 3 variables. El mismo teoremita es válido para ellas, e incluso a partir de este teorema, que lo hicimos para 2 variables, se puede demostrar para n variables, se puede demostrar para 3 variables, 4 variables, etcétera. No es complicada la prueba, de hecho es un ejercicio que va a venir en la lista de los problemitas. Y entonces nada más lo voy a poner como corolario, aunque ustedes lo van a demostrar en la lista de ejercicios. Corolario. Dice lo siguiente. Dice, si tenemos una función definida sobre un conjunto abierto que vive en Rn a los reales, y de tal forma que la parcial de segundo grado de la función f con respecto de 2 variables diferentes, de x y de xj, y la parcial de segundo grado de la primero de xj y luego con respecto de xy, existen y son continuas, entonces lo que sucederá es que estas derivadas mixtas de segundo grado, primero derivando con respecto de j y luego derivando con respecto de i, o primero derivando primero con respecto de i y luego con respecto de j, en cualquier punto van a ser iguales dentro de este conjunto abierto. ¿De acuerdo? Este es un teoremita que se demuestra, de hecho, ocupando lo que acabamos de demostrar, esto se puede demostrar casi sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ya para finalizar esta primera parte del video y esta primera parte de la clase, vamos a ver un ejemplito de este tipo de funciones. Entonces, vamos con ejemplos. ¿Sale? Vamos a verificar básicamente que lo que estamos diciendo es verdad. Entonces, vamos a tomar f, la función que va a ir de R3, vamos a tomar 3 variables a los reales, y de tal manera que la función sea dada por la siguiente forma. X, Y, Z, que sea X por coseno de Y por E a la Z. No sé, es el que se me ocurre ahorita de momento. E a la Z. Y entonces aquí tengo 3 variables y esto significa que si yo tomo 2 variables al azar, las que a mí se me antojen, aquí me falta ponerlo, y esto pasa para i diferente de j, cualesquiera 2 variables. Aquí tenemos obviamente 3 variables. Puedo elegir x y z, o puedo elegir z y x, perdón, z y y, o simplemente z y x, y lo que tendría que pasar es que si derivamos estas dos cosas tendría que coincidir. Nada más para no dejar, vamos a elegir estas dos. Entonces, vamos a calcular la derivada de segundo grado de la función f con respecto de la x, y luego con respecto de la z, y bueno, vamos a verificar, mejor dicho. Vamos a verificar que esto ocurre. Que esta derivada de segundo grado coincide con la derivada de parcial de segundo grado de la derivada con respecto de z y la derivada con respecto de la x. ¿De acuerdo? Nada más vamos a verificar, pero para ello vamos a tener que hacerlo todo. Entonces, ok, a ver, vamos primero con la parte izquierda, que es la parte verde. Vamos a derivar esta función. Entonces, ok, todo eso lo voy a hacer en verde. Entonces, ok, vamos a calcular primero la parcial de f con respecto de z. ¿Eso qué significa? Que tengo que derivar con respecto de z esta expresión que tenemos acá. Significa entonces que la x y la y son constantes y que la z es la variable. Entonces nos quedaría
pues las x y las y son constantes, está multiplicando, quedan tal cual, y la derivada de e a la z nos queda e a la z. De aquí continuamos, y entonces la derivada de segundo grado de la función f con respecto de z y luego con respecto de x, significa que tenemos que derivar ahora con respecto de la x, la parcial de f con respecto de la z. Es decir, nos quedaría derivar ahora con respecto de x, justo lo que acabamos de calcular, coseno de y por e a la z. Y si ahora la variable es la x, entonces aquí nos quedaría pues simplemente coseno de y por e a la z. ¿De acuerdo? Entonces, ok, ya tenemos calculada la primera parte. Ahora vamos con esto de aquí. Entonces vamos a seguir la misma idea. Entonces primero calculamos la parcial de f con respecto de la x. Y entonces derivar esto con respecto de la x nos quedaría coseno de y por e a la z. Y si ahora quiero la derivada de segundo grado de la f con respecto de la x y luego con respecto de la z, significa que tenemos que derivar parcialmente con respecto de la z a lo que ya teníamos derivado previamente. Esto. Significa que tenemos que derivar con respecto de z a esta parte, que es lo que justamente hicimos al inicio. Es decir, tenemos que derivar con respecto de z a esta expresión. Y en este caso, como la z es la variable y la y es la constante, entonces coseno de y es constante, que es igual, y la derivada de e a la z es e a la z. Y como pueden notarlo, estas dos cosas efectivamente coinciden. Y entonces ahí ya tenemos un ejemplo en tres variables, no digamos, este ejemplo lo hice para que no se queden con la idea de que solo funciona de R2 a R, ¿sale? También funciona para funciones de R3, n variables. Una pregunta que posiblemente deban de hacerse y que yo la voy a dejar aquí planteada es, y ustedes ya me dirán si es cierto o no en los comentarios privados, no sé, si quieren, pues, es qué pasaría, a ver, ¿será cierto que si, por ejemplo, aquí yo tengo tres variables? ¿Será cierto que si yo tomo las tres variables y calculo la derivada del tercer grado? O sea, si yo, por ejemplo, calculo la derivada de la función f tres veces, si derivo primero con respecto de x, luego con respecto de y, y luego con respecto de z, ¿será cierto que esto coincidirá con la variable, con la derivada de tercer grado, derivando primero con respecto de x y en lugar de derivar ahora con respecto de y, deriváramos con respecto de z y al final con respecto de la y? ¿Coincidirían? O sea, tengo las mismas letras, nada más que las estoy poniendo en diferente orden. O pregunta, ¿esto será lo mismo que la derivada de tercer grado si derivamos primero con respecto de la z, luego con respecto de la y y luego con respecto de la x? ¿O será cierto que esto es lo mismo que la derivada de tercer grado de la f si empiezo primero con y, luego le sigo con x y luego le sigo con z? ¿O será cierto que esto es la derivada de tercer grado de la f si empezamos primero con, no sé, primero con z y luego le derivo con respecto de la x y luego con respecto de la y? ¿Será cierto que estas cosas son iguales? ¿Sale? Entonces, ahí se los dejo a ustedes no de tareita moral, sino que piensen si habría una manera de poder ver si esto es cierto en general, con las condiciones que hemos hecho. O será cierto, por ejemplo, si yo tengo una función g, que aquí lo voy a cambiar de nombre, que vaya de R2 a R. Entonces, ¿será cierto que la derivada de tercer grado de la f, aquí nada más tengo dos variables, aquí tengo variables x y y, nada más tengo dos, pero puedo derivar yo las veces que yo quiera. Al final, del hecho de que yo tenga dos variables no me limita que solo puedo derivar hasta en grado 2. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo derivo primero con respecto de x, luego con respecto de y y luego otra vez con respecto de x? ¿Será lo mismo que si nosotros derivábamos esta función primero con respecto de x, luego con respecto de x y al final con respecto de y? Al final estamos ocupando dos veces x y una vez y. Dos veces x y una vez y en diferente orden. ¿O será cierto que esto es lo mismo que la derivada de tercer grado de la función si derivamos primero con respecto de y, luego con respecto de x y luego con respecto de x? ¿Será cierto que estos son iguales? Entonces, la respuesta a ellos se la encontrarán en la tarea, pero quiero que antes de que ustedes la vean, me digan si esto será cierto o no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice?
¿Vale? Entonces, con esto vamos a cerrar nuestra primera parte del video. Y pues bueno, espero que haya quedado claro. Y pues bueno, ya en la tarde practicarán mucho más con Rogelio este tipo de cosas. Entonces, y espero que no les dé un spoiler, o si ustedes quieren ponerlo en los comentarios antes de tener la clase con Rogelio, pues qué mejor. Entonces, aquí le vamos a dejar con esta parte. Cuídense mucho, pásenla bien y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.